Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, listo con tu clase para hoy. Bienvenidos a nuestro segmento Viviendo Fiel. Estamos aquí para servirte. Traiga tu Biblia porque estamos ahora en el libro de Hechos. Bueno, estamos en la segunda clase del libro de Hechos. La primera clase era una orientación o una introducción al libro de Hechos. Ya aprendimos bastante. Hoy, en la clase número 2, vamos a empezar a leer el texto y también vamos a aprender bastante. Tú puedes preguntar, ¿y cómo sabe que vamos a aprender bastante? Bueno, te lo puedo comprometer porque yo mismo estoy aprendiendo bastante. Y lo que estoy aprendiendo, mediante el Espíritu Santo y la palabra, te lo voy a estar compartiendo. Así que, atentos, traiga un lápiz, un papel, una Biblia y vamos a encomendarnos a Dios y empezar a estudiar la palabra de Dios. Bueno, aquí hoy vamos a cubrir Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. 3 versículos, pero vamos a hablar unos 15 o 20 minutos porque hay bastante, como siempre. Mira, el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, combina con Lucas, versículo 1, 1 al 4. Entonces vamos a ver los dos pasajes muy pegaditos para aprender algo bastante bonito y bueno. Si tuviera que poner un título al clase de hoy, sería poniendo las cosas en orden. Poniendo las cosas en orden. Acuérdese que Lucas era un médico bien entrenado, sabe poner las cosas en orden. Usted sabe que las personas profesionales muchas veces, ojalá siempre, pero muchas veces empiezan a entender cómo poner y mantener las cosas en orden. Un médico moderno tiene que escribir reportes, tiene que saber cómo poner en orden este reporte para que otro médico o otra persona lo entienda. Entonces miramos de que Lucas tenía bastante capacidad para poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Podemos pensar en la policía. Digamos, cuando hay un caso, viene la policía y ellos empiezan a hacer entrevistas con varias personas. Y estas personas son los testigos a los eventos. Vaya, si algo pasó en su colonia o en su barrio y tú llamas a la policía, manden un detective, ojalá, que yo sé que en algunos países ni llega la policía. Esto es terrible. Pero la manera en la cual debe de funcionar es que llega la policía o el detective, empieza a ver los hechos del caso, empieza a solicitar quiénes son los testigos, quiénes vieron lo que pasó aquí, para que ellos me cuenten su relato o su comentario sobre lo que pasó. Generalmente entregan una hoja de papel y en la hoja de papel dice reporte de los hechos o algo así. Entonces la persona empieza a escribir y escribir y escribir notas detallando lo que haya visto, porque es testigo de algo, ¿no? La cosa es esto, podemos tener muchos testigos al mismo evento, pero todos los papelitos pueden salir diferentes. Pueden salir comunes, pero diferentes. ¿Por qué? Porque cada testigo mira las cosas como los miró. Cada testigo resalta algunos puntos y tal vez no incluye otros puntos. Entonces, por eso es necesario reunir una cantidad de testigos, tomar sus datos y hacerles escribir su historia de lo que vieron como testigos, porque después viene la policía y adjunta todo el testimonio de los testigos y puede diseñar y llegar a saber qué es lo que verdaderamente ocurrió ahí, basado en los reportes de los testigos. Pero lo que te quiero hacer saber es que como cada persona es un poco diferente, lo que dan de testimonio también es diferente, pero no choca, combina, pero a veces parece que puede ser de que no combina. Pero la verdad es que si los testigos son honestos y están contando la verdad, todo combina. El hecho solamente es que algunas cosas no son incluidos o algunas cosas son más resaltados o algunas cosas son dichos de este punto de vista y la otra persona lo mira de este punto de vista, pero todos concuerdan en dar un testimonio real de los hechos que haya pasado. Por esto tenemos los 4 evangelios. Son 4 discípulos que vieron los mismos hechos
pero lo vieron de este punto de vista, de aquel punto de vista. Algunos escribieron para los judíos, otros escribieron para los judíos y también los gentiles. Otros son detallistas, otros son no tan detallistas. Entonces, por eso son los evangelios, lo que te quiero decir. Nosotros hemos cubierto el libro de Mateo y cuando terminamos el libro de Mateo, hallamos de que Jesús había dicho a María Magdalena y a María su madre que fuese a buscar a los discípulos y para decirles que los iba a encontrar en Galilea, que él iba delante de ellos a Galilea y que los iba a esperar allá en Galilea. Ahora vamos a ver algo interesante. Iniciamos Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí tenemos algo interesante, porque cuando terminamos el libro de Mateo, el orden que dio Jesús era que él iba adelante a Galilea y que correspondía a los discípulos ir a Galilea a encontrarle en Galilea. Pero aquí en el libro de Hechos, en la versión de Lucas, dice que en el versículo 4, y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea que aquí Jesús entrega una orden de que no vayan a apartar de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces viene alguien y dice: bueno, el testigo Mateo dijo que María Magdalena y María la madre de Jesús habían dicho que Jesús les dijo que él iba delante de ellos a Galilea y que les correspondía a los discípulos ir a encontrarle en Galilea. Pero aquí tenemos el autor del libro de Hechos, quien está diciendo que no. Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén, de que esperaran ahí hasta la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué me dices? Se puede confundir uno, ¿verdad? Son dos versiones de dos testigos, pero les voy a explicar por qué esto es así. Porque la Biblia siempre es correcto, la Biblia es la verdad. Vamos a cubrir este punto más con otros puntos que tengo detallado aquí y por el tiempo tengo escrito algunas notas aquí. El autor del libro de Hechos es Lucas y es un médico. Se refiere a él varias veces en la Biblia como médico. En Colosenses 4, versículo 14, nos dice que él es un buen médico. Un médico le gusta tener las cosas en orden. Cuando leímos Hechos 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto combina con Lucas 1, versículo 1 a 4, porque aquí Lucas está escribiendo a un señor que se llama Teófilo. Y él dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el primer tratado. ¿Cuál era el primer tratado? El primer tratado era el libro de Lucas. Porque dice Lucas capítulo 1, iniciando versículo 1. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelos por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que
El libro de Lucas y el libro de Hechos, los dos son escritos por Lucas. Y Lucas era bien detallado, bien ordenado. Entonces, en su primer capítulo, podemos decir de que el libro de Lucas y el libro de Hechos pudieran haber sido un solo libro con dos capítulos. El capítulo 1 sería el libro de Lucas. El capítulo 2 sería el libro de Hechos o el capítulo de Hechos. Pero son dos cartas que son los testimonios de Lucas detalladamente y en orden todo lo que Jesús empezó a decir y enseñar en su ministerio y todo lo que fue hecho durante la llegada del Espíritu Santo y los primeros 30 años de la iglesia. Pero aquí dicen de que está dedicado este libro a un señor que se llama Teófilo. En Hechos también dice en el primer tratado, oh Teófilo, está escribiendo aquí Lucas su versión, su testimonio a Teófilo. En el capítulo 1 y el capítulo 2, un libro sobre los hechos de Jesús desde que inició su ministerio hasta los primeros 30 años de la iglesia. Podemos preguntar nosotros, ¿quién es Teófilo? Porque si este libro está escrito a un señor, el excelentísimo Teofilio, ¿quién es? Pues esta palabra teo significa Dios. Como cuando estudiamos teología, es el estudio sobre Dios. Entonces, este nombre, Teófilo, quiere decir amigo de Dios. Pero ¿quién era Teófilo? Bueno, se cree de que él era de Antioquía, Siria. Era de Siria. Era una persona real, con un cargo alto, excelentísimo, se le dice Lucas. Una persona muy respetada por Lucas, ya que tenía conocimiento sobre los cristianos, sobre cristianismo y sobre Jesús. Pero Lucas le proporcionó un relato más ordenado y relacionable al judío y a los gentiles. Hay varias teorías de que él había sido convertido, de haber sido pagano por oír predicar a Pablo. Otros dicen que era oficial de Roma. Otros dicen que era un obispo. O otros dicen también que era el abogado de Pablo. Como era de Siria y Pablo iba en el camino de Damasco, cuando fue convertido, se dice que este hombre quizás fue convertido oyendo la predicación de Pablo. La verdad es que no sabemos exactamente quién es, pero era tan importante para Lucas hacerle llegar el relato sobre la vida de Jesús y sus discípulos y los hechos de los apóstoles y la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Era muy importante para Lucas poner todo esto en orden, todo esto bien ordenado, en un solo libro con dos partes, lo cual nosotros decimos hoy en día el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y lo que es el libro de Hechos. Gracias a Dios que lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo y que Teófilo lo conservó para que nosotros lo tenemos hoy como parte del Nuevo Testamento. Muy importante, muy importante. Fíjese que el récord de Lucas en los dos libros, el libro de Lucas y el libro de Hechos, se pueden ver como dos partes del mismo libro, como hemos dicho. O sea, capítulo 1, libro de Lucas. Capítulo 2, libro de Hechos. Lucas contiene todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue recibido arriba y después por los 40 días que Jesús volvió de los cielos para pasar 40 días con los discípulos, hablándoles del reino de Dios. Mateo, Marcos y Juan dicen que Jesús iba a encontrar a sus discípulos en Galilea. Pero Lucas y Hechos hace la referencia de no salir de Jerusalén. ¿Cómo puede ser esto? Algunos han dicho que la Biblia es mentirosa por esto mismo que te estoy enseñando. De que una versión dice que los fuera a encontrar en Galilea y otra versión dice que no saliesen de Jerusalén. El hecho de que Jesús se reunió
con sus discípulos en varios lugares durante los 40 días que estuvo con ellos. Y 10 días después vino el Espíritu Santo sobre ellos en Jerusalén. Entonces Jesús se resucitó y pasó 40 días con sus discípulos en Galilea, pero también en otras regiones. Durante los 40 días Jesús no siempre estaba con sus discípulos, como que iba a algún lado y venía. Pasaba por los muros o las paredes, pero comía comida. Jesús no siempre estaba presente con los discípulos durante los 40 días, pero como que iba y venía. Tenemos en el récord de que Él apareció como 10 veces durante estos 40 días. Apareció a María Magdalena y María, la madre de Jesús, en Marcos 16, versículo 9. Apareció a dos hombres, Cleopas y el otro, en el camino a Emeas, Marcos 16, 12. Apareció a Pedro en Lucas 24, 34. Apareció a los 10 discípulos en Lucas 24, 36. Apareció a 11 discípulos en el cuarto arriba, en Marcos 16, versículo 14 al 18. Apareció a 7 discípulos pescando, en Juan 21, versículo 1 al 23. Apareció a 11 discípulos en Galilea, en Mateo 28, versículo 16 al 20. Apareció a los discípulos cuando ascendió en el monte de Olivos, en Marcos 16, versículo 19 al 20. Apareció a más de 500 personas, nos dice 1 Corintios 15, versículo 6. Apareció a Santiago, su hermano. En 1 Corintios 15, versículo 7, se hace la referencia. El hecho es de que no estuvieron los discípulos orando en el cuarto arriba por 50 días. Nosotros tenemos este concepto de que después de que Jesús ascendió la última vez, de que los discípulos fueron a Jerusalén y estuvieron orando 50 días en este cuarto arriba, pero no fue así. Jesús se resucitó entre los muertos y estuvo visitando con sus discípulos por un periodo de 40 días. Y estuvieron en muchos diferentes lugares. Y Jesús no siempre estaba con ellos, sino que aparecía y a veces no estaba por los 40 días. Después de los 40 días, cuando Él ascendió a los cielos y fue cubierto por la nube, Él había enviado a Jerusalén a sus discípulos para esperar la llegada del Espíritu Santo. Estuvieron ahí en oración por un promedio de 10 días en este cuarto. Ellos salieron desde el Monte de Olivos a Jerusalén para esperar la llegada del Espíritu Santo. Hoy sí, estamos poniendo las cosas en orden. Jesús estuvo con los discípulos como 40 días en varios lugares. Apareció más de 10 veces a multitudes de personas en diferentes lugares. Y cuando Él estuvo hablando con sus discípulos y les dijo que no salieran de Jerusalén, era en el jardín de Olivos. Y que Él ascendió y les dijo a ellos que no se fueron de ahí, de Jerusalén, porque el monte de Olivos estaba cerquita a Jerusalén, que no salieran de ahí hasta venir el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Este concepto de que ellos estuvieron orando 50 días en este cuarto no es correcto. La verdad es que estuvieron como 10 días orando, no muchos días. 10 días orando. Y en el día de Pentecostés, 50 días después de haberse levantado de entre los muertos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Los 40 días que Jesús estuvo apareciendo, más los 10 días que estuvieron orando, son 50 días. Entonces, ponemos las cosas en orden y nosotros tenemos que dar gracias a Lucas
porque Él trató de poner las cosas claritos en orden para nosotros, para comprender y entender las diferentes versiones, testimonios que han dado cada quien, cómo es que estas cosas en conjunto nos dan la historia de lo que verdaderamente pasó. Y esto es importantísimo para nosotros. Quiero que tú vuelves con nosotros siempre. Vamos a dar la clase número 3 después de esta clase. Y quiero que traigas tu Biblia y que también traigas papel y lápiz para tomar notas. Lo importante aquí son estas cosas, que Jesús estuvo con tus discípulos con un cuerpo nuevo durante 40 días, pero no estuvo siempre con ellos. Se iba y venía y les hablaba acerca del reino de Dios y les dio la comisión, la gran comisión de ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero antes de predicar, tenían que recibir el don del Espíritu Santo, el poder para predicar. Vamos a ver a Pedro cuando él recibe el Espíritu Santo junto con los otros discípulos allá arriba en el cuarto. Después de recibir el Espíritu Santo fue cuando él pudo predicar con el poder necesario, con la ayuda del Espíritu Santo, para que las personas fueran convencidos en su corazón de que eran pecadores y que necesitan el Salvador, quien es Cristo Jesús. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que sea súper mega